bien difícil. ¿Ya? Muy bien. Vamos a continuar. Voy a compartir, perdón un ratito. Aquí está. A ver. Ya. ¿Me confirman? Ya se ve, ¿verdad? Ahora sí. Ya está. Yo también ingresé por acá. No se olviden, por favor, sus preguntas, todas al chat, ¿sí? Para que no se altere nuestra grabación. Muy bien. Vamos acá entonces. Ya. Vamos a ver el manejo y control de las heridas, vamos a ver hemorragias y también vamos a ver vendajes. Vamos acá. Para quienes no estuvieron con nosotros en la primera clase, lo primero que hemos visto que ha sido el PAS. ¿Recuerdan? El proteger, avisar y socorrer, ya lo vimos. Ya hicimos la evaluación primaria también. Ya hemos visto RCP y ya hemos visto el defibrilador. Ahora, ¿qué nos toca ver? Vamos a empezar con la valoración secundaria. ¿Ya? Vamos a continuar con la valoración secundaria. ¿Qué quiere decir? Acá ya la víctima está consciente, ya me va a comentar qué siente, si le duele, si está sangrando, ya él me va a empezar a relatar sus malestares. Entonces, vamos acá. Heridas. ¿Qué es una herida? Una herida es una lesión que presenta pérdida de la continuidad de la piel. ¿Ya? Cuando nosotros hablamos de la piel, recordemos que la piel es el órgano más grande que nosotros tenemos, ¿cierto? La piel nos forra completamente. Y mientras esa piel esté íntegra, es muy difícil que pueda ingresar a mi organismo cualquier tipo de bacteria, virus o microorganismo en general. ¿Ya? Es difícil. Sin embargo, si yo tengo una herida, estoy abriendo una puerta, estoy exponiéndome a que cualquier bacteria o virus puede ingresar. ¿Sí? Entonces, las causas son múltiples, ahora las vamos a ver. Hay muchas razones por las cuales me puedo hacer una herida, pero la mayoría son causadas por traumatismos, es decir, golpes o desgarros en la piel. Observa acá la imagen. Tengo acá aparentemente a una persona que tiene una herida, ¿ya? Y que está sangrando. Ahora, yo te pregunto, si tú observas, ahí están trabajando con guantes. La pregunta es, ¿y si no tengo guantes, puedo controlar la hemorragia? ¿O cómo podría ser para controlar la hemorragia? A ver, ¿qué sugieren ustedes? Escríbanme, por favor, no se olviden al chat. Si tengo guantes, ¿puedo atenderlo? Perdón, si no tengo guantes, ¿puedo atenderlo? Estoy ingresando. No se puede. Que se muera entonces ahí. No, dice. Entonces, ¿se nos ocurre alguna otra alternativa? ¿Alguna otra idea? Miren, porque la herida se puede infectar. Estás pensando en el paciente y tú se puede, pero sin tocar. Ya. Desinfectar las manos. Ya. Nuevamente ustedes están pensando en el paciente. ¿Y tú? ¿Y a ti quién te protege? ¿Mm? Y si este paciente, vamos a suponer, tiene VIH o tiene hepatitis B, no piensen únicamente en sus pacientes, piensen en ustedes. Ustedes son igual de importantes. Yo hubiera querido que ustedes me digan, no, yo no lo puedo atender porque me puedo contagiar de cualquier cosa. Esa era la respuesta correcta. No se olviden. ¿Ya? Una recomendación, y se las hago a todos los que llevan primeros auxilios, es lo siguiente: acostúmbrense a siempre cargar en tu cartera, mochila, bolso o lo que sea que lleves, siempre acostúmbrate a llevar un par de guantes. Tú no sabes en qué momento lo puedes utilizar.
Acostúmbrense, ¿ya? Y la verdad que es así. Si yo no tengo guantes, lamentablemente no puedo atender. Si eres un familiar cercano, alguien que yo conozco, que yo sé que no tiene ninguna enfermedad de ese tipo, podría atenderlo, pero también por precaución me pongo una bolsa en las manos, ¿ya? Pero así, piel directa, jamás. No hay forma, ¿ya? Entonces, hasta aquí estamos claros con esa parte. Por favor, no se me distraigan y no piensen solo en el paciente, piensen en ti, ¿ya? Piensen en ti. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver hoy? Cómo controlar el sangrado, porque toda herida sangra, y cómo prevenir la infección. ¿Ya? Vamos acá. Mira. Existen diferentes factores que determinan la gravedad de una herida. Y estos van a ser, por ejemplo, la profundidad. No es lo mismo que tenga una herida superficial, algo bien encimita de la piel, a que tenga una herida de lado a lado. Por ejemplo, una herida de bala. En la herida de bala, imagínate, ¿no? La bala ha entrado y ha salido, me ha atravesado de lado a lado, entonces la profundidad es bastante. ¿Qué más? La localización en el organismo. ¿Dónde está localizada la herida? No es lo mismo que tengo una herida en la mano, por ejemplo, a que tenga una herida en el cuello. ¿Será igual el riesgo? No, ¿ya? La extensión de la herida. No es lo mismo tener una herida de 5 centímetros o tener una herida de 25 centímetros. ¿Dónde está ubicada esa herida? Quizás está cerca de una articulación también. Verifica si está o hay presencia de material contaminante. Quizás es una zona donde, por ejemplo, me he caído, ya estaba montando bicicleta, me caí en el parque y me hice la herida en las rodillas. Como me caí en el césped, ¿no? Tú sabes que en el césped pues hay tierra, hay microorganismos, hay insectos, hay orina de perro, entonces hay presencia de material contaminante, claro que sí. Ya, heridas no tratadas antes de 6 horas, heridas con hemorragia, estado de salud previo a la persona. Imagínate que yo sea una persona diabética. Una herida se demora mucho en cicatrizar, ¿no? Complicaciones añadidas y bueno, el shock. Entonces, ¿qué cosa determina la gravedad de una herida? Muchos factores. Vamos acá. Aquí vamos a ver los principales tipos de herida. Ya, vamos primero con las imágenes, porque en realidad son las mismas. La amputación. ¿Qué le pasó acá? Ha perdido parte de su miembro. Ya ha perdido en este caso parte de su dedo. Entonces, ¿qué crees tú que podríamos hacer aquí? Si ha perdido parte de su dedo. Es una herida que va a estar sangrando. Si se ha volado parte de su dedo. Obviamente, sí. No, va a haber una hemorragia, así es. Entonces, ajá, justo vamos a hablar ahora de eso, Ángela. Pero a modo de adelantarles un poquito, les comento, ya no se utilizan los torniquetes artesanales, ¿ya? ¿Por qué? Porque lo que para mí de repente es ajustado, para Ángela no, y ella lo ajusta más. Entonces, ¿cómo podemos llegar a un acuerdo de si está o no está ajustado? Difícil. Por lo tanto, la forma en la que yo hago la compresión va a ser subjetiva, va a ser a mi modo o va a ser al modo de ella, pero no sabemos si es lo que realmente requiere mi paciente. ¿Ya? Entonces, por ahí va el problema con el tema de los torniquetes. Ya no se utilizan, salvo que tú seas personal paramédico, porque ellos sí tienen sus torniquetes, personal militar, ahí ya trabajamos con ellos. ¿Ok? Vamos a lo siguiente. Claro,
Es que, repito, no es algo que esté estandarizado. Para ella puede estar bien justo, para mí de repente, ay, no, te falta, está suelto. Quizás voy a justo más. Entonces no es estandarizado para todos. Ya, no somos iguales. ¿Qué más? Mira la segunda herida. La herida abulsiva. ¿Qué le pasó acá a este señor? Tiene un pocotón, un pedazo de piel colgando. Evidentemente también es una herida que sangra mucho. Dice acá, Anderson, el torniquete puede ser peligroso, ya que se puede pegar la extremidad en donde se aplica. Claro, justamente por eso es que ya no se utiliza el artesanal, como te digo, porque para ti puede que esté bien, para mí puede que esté mal. Entonces es muy subjetivo y las cosas en salud no pueden ser subjetivas, o son o no son, ¿ya? En el caso de la abulsión, de tener un pedazo de piel colgando, va a haber un sangrado bastante considerable. Entonces ahí tenemos que trasladar a la víctima urgente a un hospital. Mira la tercera, lesión por aplastamiento. ¿Qué pasó? Le cayó una estructura tan pesada que ha producido una herida, ha deformado la piel. ¿Sí? Si la piel se rompe, la sangre sale, pero si no se rompe, la hemorragia queda dentro. ¿Sí? Mira acá, la herida punzante, cuando le ha atravesado un clavo, un alfiler, ya iba de lado a lado. La abrasión, ¿cómo es la abrasión? La abrasión es uno tipo raspón, ¿ya? Esas heridas bien superficiales que arden, esa es la abrasión. Y la laceración, que más semeja a un corte, ¿ya? Entonces, ahora vamos a hablar cómo ustedes estaban realizando la curación de las heridas. Mira, las heridas se van a clasificar según su agente causal, ojo, según su agente causal en heridas incisas. ¿Qué es una herida incisa? Está producida por un objeto afilado, ¿ya? Los bordes están bien definidos y limpios y sangran con abundancia. Eso es lo más importante. Las heridas contusas. Estas heridas están producidas por objetos rombos. ¿Qué quiere decir? Objetos que no tienen punta, ¿ya? Estas heridas sangran poco, pero podría resultar afectado más tejido que en las otras. ¿A qué se refiere? Que como a veces estas heridas, como son producidas por un golpe, no revientan la piel, el cúmulo de sangre se produce dentro y eso podría perjudicar tejido. ¿Sí? ¿Qué más? Las heridas punzantes, que como su nombre lo dice, están producidas por un objeto punzante, un objeto puntiagudo. ¿Ya? Son heridas donde predomina más la profundidad que la superficie, porque son profundas, pero de diámetro son pequeñitas. Y obviamente, pues acá hay un alto riesgo de infección porque los gérmenes ingresan directamente a la piel. ¿Ya? Miren, entonces, en una herida leve, vamos a suponer en una herida como esta de acá. A ver, como la abrasión, que es un raspón, es uno tipo raspón. A ver, ustedes, ¿cómo curan esa herida? Les pregunto, ¿cómo solían curar una herida? Un raspón. A ver, los leo, señores. No se olviden escribir cloruro de sodio. Ya, recuerda que estamos en primeros auxilios, estoy en la calle. ¿Con qué lo puedo limpiar? No se olviden, estoy en la calle. Se lava la herida. ¿Con qué la lavamos? Con agua. Ya. ¿Qué más? Primero con agua lo más cercano. Ya.
Algo más le hacemos. Gasa. Bueno, si me consiguen gasa. Muy bien, Luz, me dice agua y jabón. Excelente. Desinfectar primero, lavar con agua, apartarle cosas sucias, excelente. Agua escurriendo y gasa. Muy bien, excelente. Estamos hasta aquí perfectos. ¿Ya? Lo principal en una herida es lavar con agua y jabón. Lo que ustedes me han dicho está perfecto. Hacer presión en la herida. Perdón un momentito. Tengo una zona muy bullera hoy día. Ya. Entonces, Roxana nos dice, Roxana Zabaleta, ese nombre me suena. Ese nombre me suena, recién la veo en línea. Bueno, vamos a, de repente es la misma Roxana que creo que es. A ver, bien, nos dice que lavar con agua y jabón y hacer presión en la herida. Hacer presión si está sangrando, ¿ya? Si ya no está sangrando, vamos directamente a la limpieza. De lado de adentro hacia afuera con agua. Excelente. Mire, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Ustedes me han dicho que se lava con agua y jabón y hasta aquí estamos muy bien. ¿Qué jabón utilizamos? Cualquier jabón puede ser o hay un jabón en especial. Un jabón neutro, ya. No puede ser mi jabón Protex, mi jabón de ducha, jabón de glicerina, jabón Bolívar, ya. Miren, en términos generales, ya, en términos generales, si estoy en la calle y no hay jabón, buena pregunta. Por eso les digo, miren, en términos generales, cualquier jabón es bueno. Ya, cualquier jabón. La cosa es que este jabón haga espuma. Si es un jabón que hace bastante espuma, ese jabón es el ideal. ¿Por qué? Porque con la espuma va a barrer los microorganismos. ¿Qué es lo que pasa con el jabón de glicerina o a veces el jabón neutro? No genera espuma. Es un jabón más que genera como una especie de una grasita y no es tan buena idea. Ya, entonces tenemos que tratar de conseguir cualquier jabón que tengamos a la mano, pero que saque espuma. Ya, claro, lo que encuentres en realidad. Yo creo que sería cualquier jabón. Así es, cualquier jabón. Ahora, por último, no encuentro jabón, me voy a la tienda más cercana y compro un sachet de champú. Champú encuentras en cualquier bodega. ¿Puede ser champú? Así es. ¿Por qué? Porque hace espuma. ¿Ya? Anderson dice, ¿y el alcohol? El alcohol no se utiliza, mucho menos en una herida. Antes la utilizábamos, así es. De verdad que sí, éramos bien sádicos. La herida estaba sangrando, estaba full dolor y tú pegabas la gasa ahí con el alcohol. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasaba? La gasa te quemaba la piel, que te ardía un momento horrible, y cuando te volvían a hacer los toquecitos, ya no sentías, porque la piel estaba quemada. Llegando a casa se puede pasar agua oxigenada. Buen punto. Ya tampoco utilizamos agua oxigenada. ¿Por qué? Porque el agua oxigenada coagula. ¿Ya? ¿Qué es lo que hace? Genera una barrera protectora para coagular y para que ya no salga sangre, obviamente. Pero cuando se va a formar la cicatriz, ahí viene el asunto. El agua oxigenada impide el proceso de cicatrización. No te va a salir una cicatriz convencional. Entonces, por eso también ya no la utilizamos. Antes se utilizaba mucho, ahora ya no. Dice, si estuvieras, por ejemplo, de viaje en una caminata por la montaña, ¿qué se puede usar si no fuera jabón? Aunque sea solo agua, aunque sea solo agua, ¿ya? Solo agua. Por lo menos estás limpiando, estás tratando de barrer con lo que hay a la mano, ¿ya? Por ahí no sé quién me estaba hablando del jabón de lavar. Miren, si ustedes están en casa, ya, y ya tienes más implementos, trata de utilizar un jabón antibacterial, igual que haga espuma. No te sugiero el jabón de lavar, ¿por qué? Porque ahora los jabones de lavar traen estrellitas de poder, gotitas de color, puntitos de no sé qué, traen muchos químicos. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer ahí? Vas a dañar la piel. Si fuera un jabón blanco, totalmente blanco, sin estrellitas, ni puntitos, ni nada,
sería genial. Pero la mayoría de los jabones comerciales, ahora los jabones de lavar, tienen esas cositas. ¿Ya? Entonces, si estás en casa y dispones de un espacio y de todo, trata de conseguir un jabón antibacterial, pero que no tenga tantos químicos. ¿Qué más dice? Ah, ok, y la yodopovidona, si tú sabes que el paciente no es alérgico al yodo, con eso puedes hacer la limpieza. Pero si estoy en la calle, yo no me arriesgo porque no lo conozco. Jabón Trome blanquito, no lo conozco. José, la orinoterapia. Ya, ¿por qué no funciona la orinoterapia aquí? Porque la orina es una sustancia de desecho. Entonces, ¿cómo una sustancia de desecho puede hacer algo bueno por mi cuerpo? No hay forma. Lo que va a hacer también es, por la cantidad de urea que tiene, va a quemar la piel. ¿El jabón líquido también puedes? Claro que sí. Líquido, en barra, el que tengas. Mientras haya espuma, está genial. Y si no lo conocemos, te refieres a los riesgos. Si no lo conoces, por eso te digo, solamente agua y jabón. No tengo jabón, solamente agua. No te puedes arriesgar, porque hay gente que se alérgica al yodo. Ni bien le estás echando ahí el yodo para limpiarlo, empieza a enroncharse, empieza a ponerse mal. Entonces, mejor no te arriesgues. ¿Ya? No se arriesguen de preferencia. Mira acá. Entonces, en las heridas leves, que son las que hemos visto, lo importante es, en primer lugar, tranquilizar a la víctima. Recuerda que hay personas que ni bien ven sangre, se te desmaya. Tranquilo, ten cuidado. Si tienes a la mano agua, lávate las manos, ¿ya? Y utiliza instrumental limpio. Consíguete gasas, guantes. Repito, si tienes la posibilidad, ¿ya? Igual acá dice, en caso de disponer de guantes, utilizarlos, etc. Limpia la herida con agua y jabón, ¿ya? Esto es lo principal. Ya no el agua oxigenada. Ya seca la herida con gas estéril. Nunca utilices algodón, no te olvides. ¿Por qué no usamos algodón? Porque el algodón tiene sus pelucitas y eso se va a quedar en la herida. ¿Ya? Y tal como nos dijo su compañera, la herida siempre se limpia de adentro hacia afuera. Si yo conozco a la persona, puedo aplicarle su yodopovidona y finalmente tapo la herida con gas estéril. ¿Ya? Si es una zona de amplio movimiento, la puedo sujetar con un vendaje o la puedo sujetar con un esparadrapo. ¿Sí? ¿Estamos bien acá? Ajá. ¿Tenemos alguna pregunta en la herida simple? Pregunten, por favor. ¿Tenemos alguna pregunta en la herida simple? A ver, un ratito voy buscando el video. Espérenme. Heridas. Ya, ahora sí, dice. Se puede probar si es alérgica al yodopovidona en otra parte de la piel para luego aplicarlo en la herida. Lo que pasa es que aquí ya no vas a tener mucho tiempo. Se supone que debes actuar de frente. Entonces, bueno, no te daría tiempo. Mejor opta por no hacer. En herida por mordedura de perro, igual, agua y jabón. Agua y jabón. ¿Qué se recomienda en lugar del algodón? Las gasas. Gasas o apósitos. ¿Ya? Gasas o apósitos. Eso es lo más recomendable. En caso sea una herida más profunda, ahorita vamos a hablar de las heridas más complicadas, ¿ya? Ahorita estamos hablando solo de las heridas simples. Ahorita vamos a llegar a eso, no se preocupen. Les voy a compartir un videito, por favor, observen. Ya es solamente solo sobre este tema de las heridas y nos da la introducción a nuestro siguiente tema, que son las hemorragias. Observen.
Uno de los accidentes que casi todos hemos sufrido son las heridas, ya sea en forma de rasguños, cortes o contusiones. Estas lesiones son tan habituales porque la piel es la primera barrera de defensa del cuerpo y se puede dañar en situaciones muy diversas. Cuando la herida está abierta es fácil que se infecte si no se cura bien. Suele ir acompañada de hemorragia, es decir, de pérdida de sangre y otros fluidos del cuerpo. En cortes o rasguños es primordial intentar que no se infecten. Ante todo se lavan las manos y si se tienen guantes de un solo uso, se utilizan. Si hay hemorragia se controla como se explica en el apartado siguiente. Si la herida está sucia, se pone bajo el agua corriente para limpiarla. Se seca con una gasa y se cubre con una gasa estéril. Se limpia la zona de los alrededores de la herida con agua y jabón. Después se seca y si hace falta, se pone un apósito. Si la persona afectada no se ha vacunado nunca, no está segura de las dosis que ha recibido o hace más de 10 años de la última vacuna, es mejor que vaya a un centro sanitario para ver si le hace falta la vacuna del tétanos. También se tiene que ir al centro sanitario si la hemorragia no se detiene, si tiene algún cuerpo extraño incrustado, si ha sido a consecuencia de un mordisco o si se ha infectado. Un corte o un rasguño se tiene que tratar con las manos bien limpias o guantes de un solo uso. Se controla la hemorragia. Se lava la herida solo con agua. Después se limpia los alrededores con jabón y se cubre con un apósito. Una hemorragia abundante o grave puede impresionar, pero con calma nuestra ayuda será mucho más efectiva. Veamos cuáles son los pasos a seguir en estos casos. Ante todo, es mejor prevenir y ponerse guantes de un solo uso si se tienen. Si es necesario, se saca o se corta la ropa para dejar la herida a la vista. Si no hay nada incrustado, se presiona la herida con los dedos o la mano sobre un apósito estéril o un paño limpio sin pelusa. Si hubiera algún objeto incrustado en la herida, hay que evitar presionarlo. Se tiende a la víctima en un sitio plano y estable, procurando mantener el cuerpo caliente. Si se ha utilizado un apósito, se aplica una venda de manera que se mantenga la presión, pero que no corte la circulación de la sangre. Si aún así continúa la hemorragia, se recubre con otro apósito y se vuelve a vendar, asegurándose de presionar en el sitio correcto. Es importante no sacar nunca el primer apósito que se ha colocado, porque la herida podría volver a sangrar. También es necesario que la víctima no beba, fume o coma, ya que podría empeorar su situación. Para terminar, se llama al 112 si no se ha hecho antes y se vigila a la víctima hasta que llegue la ayuda médica. Recordemos que se recomienda tratar las hemorragias con guantes. La manera de hacerlo es la siguiente: apartar la ropa para dejar la herida visible, presionar el origen de la sangre con un apósito, tender a la víctima en un sitio plano y estable, mantenerle la temperatura corporal, vendar la zona manteniendo la presión y finalmente llamar al 112. Finalmente, A ver, vamos a continuar. Nos habían hecho algunas preguntas mientras se pasaba el video. Dice, eh, buenas noches, disculpa la demora. Ah, ya, Jacqueline nos había preguntado, ¿qué vacuna hay que tener en cuenta si se puso? Miren, lo ideal sería, ya, que todos estemos al día con nuestras vacunas, ya. La principal en el caso de heridas, la del tétanos. ¿Sí? Quizás ustedes son mamás y saben que durante el embarazo les han colocado una dosis, la primera dosis, pero la mayoría no regresa para completar el esquema. Entonces, todos los que trabajan en el área de salud deben tener las dosis completas, no solamente una dosis. Entonces, ¿dónde vemos ese tema de cuántas vacunas y cada cuánto tiempo? Eso lo tenemos que ver en el centro de salud. Ya, eso lo tenemos que ver en el centro de salud. ¿Por qué les hago esta observación? Porque a veces, ya, tú vas al centro de salud y te dicen, no hay vacuna, no hay disponible. A ver, su herida no va para vacuna. Entonces, tienes que estar yendo del lugar en lugar para poder conseguirlo. ¿Ya?
en caso de que tenga fractura de hueso, pero no estamos en fractura de hueso, Edward, todavía estamos en heridas. Vamos a llegar a fracturas, tranquilos, no sean acelerados. Ya vamos a ver, ¿ya? Ok, a ver, voy a compartir un ratito. Tenemos que ir en orden, porque si no nos vamos a confundir. ¿Ya? A ver, Raúl, ¿qué dice? Busco la mantita para mantener el calor en el paciente, muere desangrada la persona. Ah, mientras busco la mantita. Ah, pero es que escúchame, en la calle difícilmente vas a encontrar una manta. ¿Qué puedes hacer? Una casaca, ¿ya? Puedes utilizar algo, una chompa, algo que puedas tener a la mano. Si hasta que busques una manta es verdad. ¿Cómo tratar una herida en el rostro? Mira, sea la herida que sea, recuerda que nosotros somos primeros auxilios. ¿Qué quiere decir? El tratamiento es el mismo. Ya a nivel hospitalario van a tener mucho cuidado con la piel de la cara. Recuerda que la cara es otro tipo de piel, requiere otro tipo de cirugía, hay que cuidar mucho las cicatrices, pero eso ya lo ven en el ámbito hospitalario. Nosotros no, para nosotros herida es herida. ¿Ya? Dice acá, primero se atiende y lo que sea al alcance se cura. Así es. Ya, no piensen que, ay, no conseguí la mantita, se va a morir. No. Igual se supone que mientras tanto lo estás trasladando a un centro de salud. Así que normal. Miren aquí. Tenemos un paciente con una herida grave. Mira acá cómo tiene el cuchillo ahí atravesado. Pregunta. Si llego y encuentro un paciente así en ese estado, ¿debo sacarle el cuchillo? ¿Qué piensas? No. ¿Por qué no le saco el cuchillo? A ver, argumentenme. ¿Por qué no? ¿Qué crees tú? Porque puede morir desangrado. Así es. Ese cuchillo está sirviendo como una especie de un tapón. Y yo lo saco, va a quedar el orificio y por ahí pues va a salir toda la sangre. Excelente. Muy bien. Entonces, acá mi objetivo, ¿cuál sería? Tratar de inmovilizar este cuchillo para que llegue así como está al hospital. ¿Ya? Yo tengo que asegurarme que el señor, así como está, llegue al hospital. ¿Sí? Claro. No puedes hacer nada más. Ya, entonces acá dice, son heridas que afectan a los tejidos y a los órganos internos, pueden ser extensas y profundas, pueden afectar a zonas como los ojos, el tórax o el abdomen y pueden comprometer la vida de la persona. Entonces, ¿qué tengo que hacer acá? Siempre mis guantes, ayudar a la persona que descanse, que esté en el piso recostada, aflojar la ropa que comprima, todo lo que le está ajustando, y sobre todo voy a colocar un apósito sobre la herida y lo voy a fijar. Ya, aquí, tengo que poner un apósito acá alrededor para que este objeto se mueva. Ya, evaluar en todo momento los signos vitales y si la persona deja de respirar, ¿no? Empezar el RCP y trasladarlo urgentemente. ¿Ya? Eso es lo importante de las heridas graves. Miren, acá tenemos unas imágenes de las heridas cortantes. Por ejemplo, en una herida como esta, nosotros no podemos hacer mucho. Esta herida tenemos que evitar que siga sangrando y trasladar a la víctima para que la suturen probablemente. Dice acá, una vez la herida esté curada, es apropiada cubrirla. Va a depender. Como nosotros estamos en la calle, sí se sugiere que se cubra. ¿Ya? Pero ya en casa lo más probable es que el médico te explique que las heridas sanan mejor estando abiertas, estando expuestas. ¿Ya? Y más ahora, por ejemplo, en un clima tan cálido como el que tenemos. Pero, por ejemplo, si se trata de un niñito al que tú le dices, no agarres, no toques, y peor lo manipula, en este caso sí deberías hacerlo por protección. Claro, para que no se infecte, para que no la manipule. ¿Ya? ¿Por qué tapada? Porque tapada, claro, tapada la herida suda. Así es, la herida tiene que estar ventilada, pero va a depender, por ejemplo,
Si mi trabajo es de recicladora, vamos a suponer, yo trabajo en la basura recogiendo botellas, ¿voy a tener mi herida expuesta? No, porque estoy en un ambiente contaminado. Entonces, ahí sí necesito cubrir mi herida. Pero si mi labor es estar en un lugar tranquilo, limpio, sin ninguna exposición, puedo tenerla descubierta. ¿Ya? Vamos acá. Mira, esta es la que te decía, las heridas abrasivas, las heridas que son tipo raspón, en las cuales se ha perdido nada más la capa más superficial de la piel. Esta es una herida ya un poquito más grave, mira, es una herida lacerada. Acá este niño hay que llevarlo inmediatamente para que le realicen una radiografía, qué sé yo, y sobre todo suturen esa herida. Mira cómo está, ¿no? Hay que suturar esa herida. Una herida punzante, acá ha tenido atravesado algo, ¿ya? Y así más o menos se ve pues una amputación. Con lo que ustedes han visto ahorita del video de la Cruz Roja. Hay que hacer un vendaje compresivo. Ahora también vamos a ver los vendajes. ¿Ya? Mira, objetos empalados, nunca los retires. Al contrario, mira lo que dice acá. Fíjalos. Envuélvelos con una gasa, con un apósito, con lo que sea, pero que no se muevan. ¿Ya? Porque si se mueven podrían provocar mayor daño en el paciente. Vamos acá. Las contusiones. Las contusiones son otro tipo de heridas. La diferencia está en que aquí no hay pérdida de la continuidad de la piel. ¿Qué quiere decir? La sangre no ha salido. La sangre está ahí dentro, debajo de la piel. ¿Ya? ¿Y eso cómo se llama cuando hay sangre debajo de la piel? Se denomina hematoma. ¿Ya? Se denomina hematoma. Entonces, ¿qué tengo que hacer si tengo un golpe de este tipo? Aplicar frío local en la zona. Una compresa fría. Un poco de hielo, pero envuelto en una toalla, en un trapo. Nunca directo. Porque si lo pongo directo, le voy a quemar la piel. ¿Ya? Y bueno, si se sospecha de alguna lesión, tiene que ir a un centro hospitalario. ¿Durante cuánto tiempo? Normalmente 20 minutos. O hasta que el hielo empiece a deshacerse. Ya, si tú ves que la compresa fría ya no está tan fría, tienes que cambiarla. ¿Ok? Vamos entonces ahora sí a entrar a la parte de las hemorragias. ¿Ya? ¿Qué cosa es una hemorragia? Es un sangrado que no puede detenerse por alguna razón. ¿Verdad? Esa es una hemorragia. Entonces, yo les voy a mostrar acá. Espérenme, espérenme. Yo les voy a mostrar las diferentes razones por las cuales se produce una hemorragia. ¿Ya? ¿Y a qué vasos está afectando? Porque aquí los afectados son los vasos sanguíneos. ¿Ya? Aquí los afectados son los vasos sanguíneos. Entonces, les voy a compartir para que ustedes lo vean. Aquí estamos. Un ratito. Ya. Listo. Les comparto, por favor, atentos, ¿sí? Hemorragias. Las hemorragias son pérdidas anormales de sangre de los vasos sanguíneos. Esta pérdida de sangre puede ser al exterior o en una cavidad interna del cuerpo. También se pueden dañar diferentes tipos de vasos sanguíneos. La mayoría de estas no desencadenan ningún proceso de naturaleza mortal, aunque cuando la cantidad de sangre perdida es importante, pone en peligro la vida de la persona.
Las hemorragias son posibles de clasificar de la siguiente manera. Por su tipo: arterial, sangre roja y brillante; pulsátil, esto es al ritmo de los latidos del corazón, es grave debido a que se pierde gran cantidad de sangre; venosa, sangre oscura, sale en flujo continuo; capilar, sale a gotitas. Según su naturaleza: interna, hemorragias digestivas; externa, heridas. Las hemorragias pueden ser espontáneas, por deficiencias en coagulación sanguínea, por toxicidad o efectos secundarios de medicamentos, por envenenamiento, por lesiones ulcerosas externas como consecuencia de traumatismos en que además se ha lesionado secundariamente un vaso sanguíneo, por lesiones ulcerosas internas, como sería el caso de una hemorragia digestiva. Es por la ruptura de un gran vaso en la mucosa gástrica lesionada. Eventualmente puede ser causado por estrés, especialmente del trauma. Traumáticas, que son las más frecuentes, y es por ruptura de vasos sanguíneos. Hemorragias externas. ¿Qué hacer? La detención de la hemorragia arterial o venosa de grandes vasos se lleva a cabo mediante procedimientos mecánicos o físicos. Coagulación sanguínea. Corresponde a una serie de procesos biológicos cuyo propósito es detener la hemorragia. En condiciones normales se produce espontáneamente y puede ser suficiente para producir hemostasia, es decir, la contención de la hemorragia. Solo los grandes vasos sangrantes, especialmente arterias, necesitan intervención externa para detener el flujo de sangre. Dentro de los métodos físicos, el más usado es la compresión digital directa con apósitos o compresas. Consiste en presionar sobre la herida hasta que cese el sangramiento o hasta ser atendido en un centro asistencial. Si no cesa la hemorragia o se empapa de sangre el apósito, no lo retire. Sobre ese apósito coloque otro para no retirar el coágulo que se está formando. Otro método oclusivo puede ser el comprimir los puntos de presión que corresponden a las arterias humeral y femoral. Consiste en ubicar la arteria y manualmente presionarla contra el hueso, bloqueando de esta manera la irrigación sanguínea a la extremidad. Si el sangramiento es capilar, como en el caso de una quemadura tipo B o una erosión o abrasión, hay que cubrir con apósitos y comprimir suavemente con un vendaje. Si el apósito se empapa de sangre, no lo retire, coloque otro encima y vuelva a vendar. Esto es válido para todo sangramiento, ya que si se retira el apósito ensangrentado, retiraremos el o los coágulos en formación, reagudizando la hemorragia. Si la lesión hemorrágica es distal en una extremidad, siempre reduce el sangramiento la elevación del miembro afectado. Siempre traslade al afectado a un centro médico para su atención. Hemorragias internas. Son aquellas en que la sangre se vacía en alguna cavidad interna del organismo. Evaluación. Signos y síntomas de shock, es decir, piel pálida y fría, pulso débil y rápido, alteración de la conciencia, respiración agitada. ¿Qué hacer? Poner al accidentado en posición horizontal. Vigilar permeabilidad de vía aérea, permitiéndole una buena respiración. Abrigarlo y protegerlo del suelo. Traslado rápido a centro asistencial. Hemorragia nasal o epistasis. Comprimir aleta nasal de fosa sangrante. Mantener sentado con cabeza de frente o ligeramente hacia adelante. Respiración bucal de parte del paciente. Aplicar compresas frías sobre nariz, frente y cuello. Soltar lentamente al cabo de 10 minutos. No sonarlo. Si persiste el sangramiento, traslade a un centro asistencial para taponamiento. Bien, vamos viendo, me habían preguntado, dice aquí, cuando se rompe un vaso sanguíneo, así es, así se producen las hemorragias, cuando hay ruptura de un vaso sanguíneo, dice acá.
¿Cómo se reconoce una hemorragia interna? En el video más o menos les explica, ¿no?, que hay alteración del ritmo cardíaco. En primer lugar hay una taquicardia, ¿ya? Y luego baja la frecuencia de los latidos. Hay también piel fría, pálida, sudoración. El abdomen, que es normalmente la zona donde más se producen las hemorragias internas, está rígido, doloroso. Entonces, obviamente por la magnitud del accidente, se supone que esta persona debería estar siendo trasladada a un centro de salud. ¿Qué más dice Lourdes? Cuando te golpeas fuerte la cabeza y se acumula la sangre o se coagula, ¿eso es una hemorragia? Sí. ¿Se ha salido sangre? Claro. Ahora dice acá, profesora, mi hija se cayó de la cama y se hizo chichón en la frente en el momento, ay, un ratito no me deja ver. Ya, en el momento le puse hielo y luego ampollas que me recetó la doctora, pero actualmente han pasado como 4 meses y en la frente quedó como un bulto blando en esa zona. ¿No le sacaron ninguna radiografía? ¿Qué ampollas le mandaron? Bien raro que para una caída una doctora le haya mandado ampollas. ¿Qué ampollas le puede haber mandado? No sabría decirte, Natalie, tendrías que darme más detalles. Aparte también, ¿cuánto tiempo tenía la bebé? De repente, no sé pues, cómo se habrá caído, lo que se puede haber lesionado es la fontanela. Pero es bien extraño que no le hayan sacado una radiografía o una tomografía. Y más raro uno de las ampollas. Si por ahí tienes el nombre de las ampollas que te dieron, o más o menos nos relatas qué te dijo la doctora, qué fue lo que diagnosticó, sería bueno. Porque si a esa nena le ha quedado un bulto, no es normal. ¿Por qué la zona quedó blanda? Es que justamente eso voy. Algo pasó. Mi nieta es adolescente y de vez en cuando le sangra la nariz. Puede ser una ruptura de un vasito, el calor excesivo, hay gente que reacciona así. ¿Ya? Mientras no sea patológico, tú no veas de repente que es frecuente todos los días o que el sangrado es abundante, ¿no? Ahí recién debemos alarmarnos. Pero si es una cosa fortuita, puede darse, ¿no? Sin ningún problema. Bueno, Natalie no nos ha respondido, hay que esperar en todo caso y vamos a continuar. ¿Ya? Vamos acá. A ver. Aquí estamos. Vamos a la parte de hemorragias. A ver. Ya se está compartiendo. Métodos para detener y controlar una hemorragia. Como ya viste en el video, una hemorragia se produce básicamente porque los lesionados son los vasos sanguíneos. ¿Ya? Acá tenemos 3 tipos de vasos: las arterias, las venas y los capilares. Estos 3 van a representar lo que serían las hemorragias externas, porque yo las estoy observando. Hay hemorragias internas también, pero recuerden que esas no son observables, están probablemente dentro de cavidades. Janet dice, normalmente cuando un bebé se cae le mandan radiografías, al menos a mis inquietos hijos se les hicieron cuando se ocurre. Es que claro, se les manda una radiografía, en la radiografía se ve la lesión y en base a eso te dicen, bueno, normalmente no hay un tratamiento. Por eso es que ahí me sorprende lo de las ampollas. No hay un tratamiento. La llevaste a un centro de salud, un hospital, no le llegaron a hacer una prueba, es que es bien raro. Tiene 3 años, no, pero cuando se cayó, ¿cuántos años, cuánto tiempo habrá tenido? Si era chiquita, lo más lógico es que le hayan sacado una prueba. ¿O fuiste a la farmacia, Natalie? Les comento esto porque a veces cometemos el error, ya, de decir, la doctora o el doctor me ha indicado tal cosa, ya, y
Ah, ya, fuiste un policlínico, excelente entonces. Igual les termino de comentar, ¿no? Muchas veces decimos, el doctor me ha dicho esto, la doctora me ha dicho esto. Y resulta que quien te está medicando es el joven o el químico farmacéutico de la farmacia, ¿no? Un químico farmacéutico no es un médico, recordemos, es un especialista en medicamentos, eso nadie se lo discute, pero le faltan datos que el médico real sí tiene que recabar: peso, talla, edad, alergias, ¿no? Entonces, el médico tiene que tomar en cuenta todos esos datos. En cambio, el químico farmacéutico conoce el tejimaneje de los medicamentos, pero no del efecto de estos medicamentos en el cuerpo. Bien, Natalie fue un policlínico, pero no recuerdo. Te soy sincera, es un poquito extraño, pero bueno. Dice acá, las venas también son hemorragia interna, por ejemplo, las varices que se revientan internamente. Ah, claro, que son una especie de una hemorragia. Ya, las varices. Vamos acá, miren, entonces, en los sangrados tenemos a las arterias. En este caso, las arterias ya hacen que la sangre salga a borbotones. ¿Qué quiere decir abundante? Y más o menos tiene la frecuencia de los latidos de tu corazón. ¿Cómo late tu corazón? Pum, pum, pum. Entonces, en esta misma forma sale. Así sale. Abundante sangre. Ya, el color de la sangre es rojo, intenso. Ya, es un rojo bien llamativo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque esta sangre contiene gran cantidad de oxígeno. ¿Sí? En el caso de las venosas, ¿sí? El vaso lesionado es una vena y la sangre sale de forma continua, como han visto, pero sin fuerza. Su color es rojo granate. Ya es un color así medio vino, medio guinda. ¿Y por qué tiene ese color? Porque esta sangre es pobre en oxígeno. Y la última, que sea hemorragia capilar, ya que por lo general pues es una hemorragia mínima, ¿ok? Estos capilares son de fino calibre, por lo tanto el sangrado es minúsculo. Un ejemplo de un sangrado capilar es cuando nos ponen un inyectable, ¿no? Te terminan de poner el inyectable, te ponen tu algodoncito, vas a tu casa y te quitas el algodón y encuentras una manchita de sangre. Esa es una hemorragia capilar. ¿Ya? Acá está, miren, en este esquema se nota mejor cómo es que va cambiando la forma en la que se presentan las hemorragias. ¿Sí? ¿Qué más tenemos? Lo que ya habíamos adelantado hace un rato. Tenemos hemorragia externa, que esta es la más fácil porque yo la puedo ver. Hemorragia interna, que esta es más difícil porque no me permite observar ya la magnitud del sangrado. Pero tenemos otra más, que es la hemorragia exteriorizada. ¿Ya? Esta hemorragia, ¿cómo se produce? Esta hemorragia es cuando un órgano sangra, ¿ya? Pero busca un lugar por donde eliminar esa sangre. Por ejemplo, me caigo de cabeza y me golpeo, ¿ya? Pero no me he hecho herida, o sea, la piel está intacta. Me he golpeado muy fuerte, pero no se ha roto la piel. Entonces, ¿qué pasa? Mi cerebro, que ha rebotado en el hueso de mi cráneo, se va a golpear y va a empezar a sangrar. ¿Por dónde va a botar esa sangre? Probablemente por la nariz o por el oído. Ya, entonces, si yo encuentro a alguien sangrando del oído, tengo que descartar que el problema es su oído o el problema es otro lugar de donde está botando la sangre. ¿Ya? Esa es la hemorragia exteriorizada, aquella que no se encuentra en el punto de donde está saliendo la sangre, allí no se encuentra la raíz. ¿Ya? Vamos acá. ¿Qué voy a hacer en caso de una hemorragia? Lo primero, por favor, anotemos, es la
presión directa. Tengo que hacer presión con mis dos manos, ¿ya? Sobre la herida que está sangrando abundantemente. Si con la presión directa solamente no calma el sangrado, ¿qué puedo hacer? Puedo elevar el miembro. Mira, he elevado el brazo. ¿Para qué? Para que por gravedad ya no siga saliendo sangre. Y si a pesar de todo eso sigue saliendo sangre, ¿qué tengo de opción? La presión indirecta. ¿Qué cosa es esto? Tengo que ubicar la arteria que está suministrándole sangre a ese brazo. ¿Ya? Y eso sí es un poquito más complicado. ¿Ya? Yo les voy a pasar acá, permítanme un ratito, una forma de hacer aquí está, una forma de hacer el vendaje compresivo. ¿Ya? Ese vendaje es el que utilizamos para las hemorragias. A ver, un ratitito les comparto. Ya. A ver, tanto atentos, ¿ya? Hola, otra vez estamos con María José y con el ketchup. Esta vez, bueno, yo estoy aquí también, ¿eh? Se me oye de lejos. Esta vez vamos a ver cómo actuar con una hemorragia externa. Como en el caso de las heridas, lo primero que tenemos que hacer es limpiarnos las manos. Aquí aprovechamos el hidrogel ya para todo. Se nos va a desgastar. Lo siguiente, como en el caso de las heridas, nos volvemos a poner unos guantes, que en este caso vuelven a ser de látex, pero podríamos utilizar lo que decía, pues si no tenemos unos de látex, pues aunque sea utilizar unos de cocina o de plástico. Es importante hablar con María José también, porque si María José se estaría mareando porque la pérdida de sangre es muy grande, sería bueno tumbarle en el suelo, porque el problema pudiese ser mayor, ¿vale? En este caso no es una hemorragia muy grande, pero sí que hay una salida de sangre. Entonces, lo más importante es taponar la hemorragia y presionar con nuestra mano. Así durante 10 minutos. Si la primera gasa se manchase de sangre y tendríamos que poner otra gasa, nunca quitaríamos la primera gasa. Las siguientes gasas siempre las pondríamos encima de la primera, porque en esta primera se está coagulando la sangre. Si nosotros quitamos la gasa, empezaríamos de cero. Si vemos que la hemorragia no para, María José, mira, apriétate con la mano tú así un poquito, por favor. Podríamos aplicar un vendaje compresivo. Soy capaz de abrir para acá. Haríamos así. Eso luego le pongo un poco a cámara más rápida. Para que nos puede. A ver, ayuda un poquito, sujétate aquí, María José.
Bien, lo que ustedes acaban de observar es un vendaje compresivo. Ahora, muy bien, Anderson me dice, pero ¿cómo sé cuánta presión le tengo que poner al vendaje? En unos minutitos más vamos a ver un video de solo vendajes. Sí, solo vendajes para que ustedes puedan comprender cómo puedo hacer la verificación. ¿Por qué? Porque si yo se lo hago muy ajustado, va a ser lo mismo que el torniquete. Puedo hacer que esta persona se le corte totalmente el riego sanguíneo y pierda la mano, por ejemplo, si es que este fuera el caso. Ya, entonces hay que verificar, ¿sí? Y ahora les voy a explicar, por ejemplo, la coloración de las uñas, la temperatura de la piel. Ahora les voy a explicar, no se preocupen, ¿sí? Vamos acá. Un ratito que se cargue. Eso se hace cuando la herida es profunda, más que nada cuando está en hemorragia, más que nada. ¿Ya? Muy bien, entonces, para efectuar la compresión directa, como dice aquí, hay que hacer presión en el punto donde sangra. Ya, puedo utilizar gasas o un apósito o lo que tenga lo más limpio posible. Si sangrara mucho, le puedo poner otro apósito encima. Ya, el primero nunca lo quito. ¿Por qué? Porque ya se está formando un coágulo. Si yo quito el primero, empiezo de nuevo de cero. Ya voy a elevar el miembro por encima de la altura del corazón y si ya recién la hemorragia ha parado, recién le hago un vendaje y la traslado al centro de salud. Esto de la compresión arterial es un poquito complicado porque tendrías que aprenderte la localización de todas las arterias. Sin embargo, la elevación es suficiente. Ya, acá está lo del tema del torniquete. Por favor, les pido tengan en cuenta que el torniquete ya no se utiliza. Sí, mucho menos este de aquí que ustedes observan en la imagen, que es el artesanal. Ahora hay unos torniquetes oficiales, este ya no. Ya, acá está en una imagen algunos puntos de presión en caso de una hemorragia. Pero repito, no se hagan problemas, lo ideal es que ustedes hagan presión, ya sea con la venda, ya sea con su mano, pero una presión directa, nada más. Ya, miren ustedes aquí. Aquí se nota clarísimo cómo hace la presión directa. Eleva el miembro, mira. Ya, y si puedes, haces tu vendaje compresivo. ¿Ok? Vamos a ver entonces, sí, ya para terminar esta parte, ahora sí el tema de los vendajes, ¿ya? Se los voy a pasar en un video que está bastante completo, nos habla de todo de los vendajes y sobre todo lo que nos decía su compañero, ¿no? Cómo yo sé que está bien, hasta dónde debo hacerlo, cómo debo hacerlo, ¿sí? A ver, les voy a compartir un ratito. Ujú. A ver. Acá está poco. Vendajas. Ya. Ahora sí, les comparto. Hola, ¿qué tal? Espero que ya hayas echado un vistazo a los temas en los que hablamos de los vendajes. Con el objetivo de que conozcas mejor este tema, hemos preparado este vídeo que habla sobre los tipos de vendajes. En primer lugar, es importante que conozcas unas recomendaciones generales a la hora de colocar un vendaje. Son las siguientes. En primer lugar sería no utilizar una venda húmeda. El motivo es el siguiente: cuando colocas una venda húmeda, al secarse va a encoger, con lo cual puede apretar más el miembro del paciente que hemos inmovilizado. En segundo lugar, tienes que tener en cuenta que hay que utilizar el tamaño adecuado de venda. Es decir, si vas a colocar una venda en un dedo será pequeña y si le vas a utilizar en una pierna, al ser mayor el diámetro de esta, será mucho más ancha.
Lo siguiente, el profesional se va a colocar en el lado que hay que vendar. Es decir, si vamos a vendar una pierna derecha, yo como profesional sanitario me colocaré en el lado derecho del paciente. También es importante que sepas que es recomendable que te coloques de cara al paciente y a la altura a la que puedas trabajar con comodidad, para que no haya tiranteces al colocar la venda. Lo siguiente, la posición anatómica. Eso hace referencia a la posición en la que vas a colocar el miembro vendado. Es decir, si lo que te interesa es colocar una venda en una articulación, es interesante que la dejes flexionada. Seguimos. Si la persona que va a realizar el vendaje es diestra, va a colocar la venda de izquierda a derecha, ¿vale? Será un movimiento circular de izquierda a derecha. Y si es zurdo, será la inversa, es decir, de derecha a izquierda. Lo siguiente, con cada vuelta de la venda vamos a cubrir 2/3 de la vuelta anterior. Eso lo veremos después en la técnica del vendaje. Lo siguiente es saber que vamos a colocar la venda en una zona siempre de menor diámetro a mayor diámetro. Siempre empezaremos por la zona más estrechita. Y para terminar, vamos a utilizar siempre un vendaje de vuelta circular, es decir, sobre sí misma es como vamos a envolver la venda. Siguientes cosas que es importante que sepas. Las técnicas. ¿Qué técnicas existen para colocar un vendaje? Bueno, pues por ejemplo, el vendaje circular. Ese vendaje lo que nos va a permitir, por ejemplo, es fijar un apósito. Imagina que has hecho una cura. Tienes la herida tapada con una gasita y con el apósito pertinente, bueno, pues colocarás la venda haciendo unas vueltas circulares sobre la zona a vendar. El siguiente es espiral. Lo que vas a hacer es subir esa venda en forma de espiral. El vendaje en 8 lo que nos va a permitir es dar movilidad a la zona vendada. Por ejemplo, en un tobillo, vendaremos en 8. Después veremos un ejemplo de cómo se haría. Lo siguiente es la vuelta recurrente. ¿En qué consiste? Bueno, pues imagina que tienes que vendar un dedo de una mano, ¿vale? Pues lo que harás será pasar por encima de la punta del dedo y después dar una vuelta circular. Será un movimiento que se repetirá. Y finalmente, por ejemplo, los vendajes de cabeza, que lo que nos van a permitir es sujetar un apósito, tapar un ojo o inmovilizar una zona con una fractura, ¿vale? Es un vendaje muy específico que se hará alrededor de la cabeza en vueltas circulares y después también por abajo sujetando la cara. Lo siguiente que es importante que sepas son los tipos de vendajes que vamos a utilizar, ¿vale? Un vendaje blando, por ejemplo, sujetaría una cura. Es decir, no es importante que aprietes mucho y dejes muy tensa esa zona vendada. Un vendaje compresivo lo que va a hacer es apretar, por ejemplo, una pierna y facilitar el retorno venoso. Es decir, que la sangre circule desde el pie hacia arriba con mayor facilidad. Un vendaje rígido lo que va a hacer es inmovilizar una zona. Por ejemplo, cuando utilizamos una escayola. Un vendaje suspensorio lo que va a hacer es dejar suspendido, elevado y sujetado, por ejemplo, una mama, un pecho. Y finalmente, el vendaje protectivo. ¿Qué hace ese vendaje? Pues como su propio nombre indica, lo que va a hacer es proteger. Por ejemplo, colocamos un apósito sobre una herida y colocamos un vendaje que nos va a permitir trabajar con el resto de la zona que no ha quedado tapada. Lo siguiente que vamos a ver son los materiales que utilizamos para realizar un vendaje. A continuación vamos a ver los diferentes materiales que podemos utilizar para realizar un vendaje. En primer lugar, tendríamos, por ejemplo, la venda de gasa. Es una venda de gasa de algodón hidrófilo. Es una venda pequeñita que nos serviría, por ejemplo, para inmovilizar un dedo. El siguiente material que podemos ver es una venda de crepe. Puede servir para hacer un vendaje compresivo, que facilitaría, como hemos dicho antes, el retorno venoso. Debajo de las vendas, en general, podemos utilizar diferentes materiales. Por ejemplo, una venda de papel o una venda de algodón, que lo que nos va a permitir es proteger la zona antes de colocar, por ejemplo, una escayola. Esto que veis aquí sería la escayola. Para utilizarla, obviamente tenemos que mojarla, la vamos a meter en un barreño, por ejemplo, de agua, y después colocarla en la zona que hay que inmovilizar. Estos dos de aquí podemos ver que son vendajes del tipo Tensoplast, lo que tienen como característicos que se pegan a la piel o al material que hayamos utilizado antes de colocarlos. Son vendajes que nos permiten una inmovilización, los tres, muy rígida. En último lugar, os he traído un vendaje que viene ya preparado en pack, sería de tamaño pediátrico, y lo que lleva es un vendaje de tipo Tensoplast, que permite la inmovilización de la zona de forma rígida, y después un cabestrillo, que ya va preparado con la cuerda.
A continuación, vamos a ver cómo realizaríamos un vendaje en espiral de tipo compresivo. Como yo soy diestra, voy a hacer el vendaje siempre desde la izquierda hacia la derecha. Entonces, colocaremos la venda, vamos a poner el tobillo en flexión para que resulte más cómodo y ¿veis? Vengo desde la izquierda y voy hacia la derecha. Damos una primera vuelta y otra más. Estas dos serán de tipo circular. Lo siguiente es un movimiento hacia arriba. Como veis, voy a cubrir 2/3 de la venda que ya había pasado. No pasa nada porque no cubra por completo esta zona, porque después quedará cubierta. Entonces, seguimos. 2/3 de la zona que ya hemos vendado. Tenemos que hacer las vueltas apretando cada vez un poquito para que sea compresivo y favorezca ese retorno venoso. Ten presente que si el paciente tuviese una lesión en la articulación, no estaríamos movilizando tanto el miembro para no provocar dolor y mantenerlo siempre en la misma postura. Tal y como he dicho antes, lo que estamos haciendo es ir de una zona de menor diámetro a mayor diámetro para hacer correctamente el vendaje compresivo. Es muy fácil en estas vendas de crepe ver cómo vamos dando las vueltas y que se hacen correctamente, lo de los 2/3, porque vemos las rayas que nos sirven de guía. Y seguiríamos subiendo de este modo. Imagina que ya hemos finalizado el vendaje, entonces lo que vamos a hacer es vueltas de tipo circular, tal y como hemos dicho antes. Serían vueltas en el sitio. Al llegar aquí, lo que podríamos hacer sería cortar la venda y, por ejemplo, darle una vuelta y hacer una lazada para dejarlo ya fijado. Si retiramos el vendaje con unas tijeras, es importante que sean de pico de pato, es decir, con la punta redondeada para que no lesione la piel del paciente al retirar el vendaje y con una ligera inclinación. Entonces, retiramos este vendaje y os enseño, por ejemplo, cómo sería una vuelta en 8. La vuelta en 8 lo que nos permite es movilidad de la articulación y no va a hacer un vendaje demasiado compresivo, demasiado rígido en realidad. Vamos a ver. Estamos en este punto y para hacer el 8 lo que vamos a hacer es pasar por encima de la articulación, maleolo interno, subir hacia arriba y al bajar por el maleolo externo pasar por encima la venda. De ese modo nos queda el dibujo del 8. Ahora vamos a ver cómo realizarías un vendaje de tipo recurrente. Imagina que tu paciente tiene una herida en la zona de los dedos, por ejemplo, un paciente amputado, y esta zona la hemos dejado tapada con un apósito. Bueno, pues para un vendaje de tipo recurrente, lo que haríamos sería, por ejemplo, empezar en la planta, pasar por encima de esa zona que es necesario proteger para vendar y dar otra vuelta más. Podemos sujetarlo con el dedo, el vendaje. Al llegar a la planta del pie, lo que vamos a hacer es girar ya la venda intentando que no queden muchas arrugas. ¿Por qué? Para que no sea incómodo para nuestro paciente, para que no note todas esas dobleces. Al ser un paciente que lleva una amputación, es importante que no comprimamos demasiado la zona para que el riego sanguíneo llegue correctamente a la zona de la herida. Ahora volveríamos a dar una pasada hacia arriba. Llegamos a la planta y otra pasada más. Si la herida es reciente, es interesante que hagamos un envoltorio lo suficientemente grande como para que quede protegido y que cualquier roce, por ejemplo, con sábanas o con la ropa al colocársela, no moleste a nuestro paciente. Es más, incluso podremos proteger toda esta zona de aquí con la venda en una pasada antes de volver a darle la vuelta a todo el vendaje. Daríamos la vuelta por arriba y de nuevo. Vamos a ver los vendajes de cabeza. Es muy importante que sepas que existen diferentes técnicas para vendar la cabeza. Por ejemplo, si tuviésemos que proteger la zona de aquí arriba, en la cabeza, lo que haríamos sería un vendaje que diese vueltas en torno al contorno de la cabeza y después hiciese una forma de casquete. Para eso, podemos verlo,
Nos queda un poquito ancha esta venda, pero nos sirve para enseñártelo. Damos la vuelta y después iríamos pasando desde aquí hasta arriba, sujetando, damos otra vuelta y ya tenemos la venda fijada por aquí delante. Ahora podríamos cubrir las otras zonas con pasadas que irían en diagonal, siempre sujetando la venda para que no se nos escape. Y ahora por esta zona y quedaría todo cubierto. Como ves, esto nos permitiría, por ejemplo, proteger la zona de la cabeza del cráneo en caso de una fractura, ¿vale? Cráneoencefálica. Existen otras técnicas para vendar la cabeza que, por ejemplo, nos harán pasar por debajo de la mandíbula. De esa forma sujetaremos mejor, por ejemplo, un apósito que colocásemos cerca del oído o si tuviésemos que mantener fija la articulación de la mandíbula. Espero que te haya resultado interesante lo que has aprendido. A ver, listo. Vamos con las preguntas. Dice acá, Anders, ¿cómo saber el grosor y el largo de la venda? Mira, en realidad, recuerda que al hacer primeros auxilios nosotros trabajamos con lo que hay. ¿Ya? Entonces, tienes que adaptarte a lo que hay. Si la venda es muy larga, podrías doblarla y trabajar con la venda así doblada. Y si la venda es muy pequeña, tendrías que dar más pasadas. Puedes reemplazar la venda también con un trapo, pero no es lo más correcto. La idea es que justamente la venda así elástica te va a ayudar un montón. Ya. Claro, no se preocupen. Justamente la idea de estos vendajes es que ustedes refuercen lo que ya sabían, ¿no? Y aprendan cosas nuevas. Aquí está. Vamos a ir terminando. ¿Ya? Cargue. Ya, perfecto. Vamos acá. Ahora nos toca ver las hemorragias internas. Como te puedes dar cuenta, a simple vista yo puedo determinar que aquí, mira, aquí hay un hematoma. ¿Eso qué quiere decir? Que hay un sangrado detrás de eso. Entonces, acá la piel no se ha roto, la sangre está dentro del organismo de la persona. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Controlar siempre sus signos vitales. Tranquilizar a la persona. Puedo ayudarme elevando las piernas, ¿ya? ¿Por qué? Porque si esta persona está con las piernas elevadas, por gravedad va a mantener un mejor flujo de sangre. Ya aflojo la ropa para que haya mejor circulación, evito la pérdida de calor, trato de tapar a la persona, no necesito dejarla así descubierta y tengo que ver la forma también de trasladarla a un centro de salud. Estas son las hemorragias exteriorizadas que ya hemos visto. Mira, la otorragia, cuando sale sangre por el oído. Ya, la hemorragia suele ser generalmente un traumatismo craneal. Generalmente. ¿Ya? ¿Qué hago? ¿Debo taponar esa herida? No, debo dejar que la sangre salga. Al contrario, debo facilitar que esa sangre salga. Controlo en todos momentos mis signos vitales y tengo que llevar evidentemente a esta persona urgente a un centro hospitalario. ¿Por qué? Porque ya sé que ese sangrado no ha sido por su oído. ¿No? Hay algo que en su interior se está de repente deteriorando. Y vamos con esta parte. El sangrado de la nariz. A ver, ¿qué nos hacían antes cuando nos sangraba la nariz? ¿Qué te decían? Levanta la cabeza y tú la levantabas. Y sentías como la sangre te la tragaba, ¿cierto? Mirar hacia arriba, ajá. O te apretaban la nariz, excelente. Ahora ya las cosas han cambiado y la forma de corregir una hemorragia nasal es la siguiente. Dice acá. Puedes efectuar presión directa sobre las aletas de la nariz contra el tabique nasal.
Esto de acá por unos 5 o 10 minutos. Ya, inclina la cabeza de la persona, pero mira, ahora hacia adelante. Ya no hacia atrás, hacia adelante. Puedes ayudarte aplicando frío local. Ya, una botella de agua fría, un poco de hielo, algo que ayude a mejorar el calor en esta zona, en la zona de la nuca. Eso va a hacer que disminuya el sangrado. Va a producir vasoconstricción. Pasado el tiempo, ya podemos aflojar la presión que estamos haciendo en la nariz y ver si la hemorragia ha cesado. Punto importante, nunca utilices agua oxigenada. Si es que siguiera sangrando, vuelves a repetir todo el proceso, pero no le pones agua oxigenada. ¿Ya? No se olviden. Eso ya lo hemos visto en el videíto, así que no creo que tengan dudas. Tapones con papel higiénico. Lo que pasa es que el papel higiénico, como es absorbente, se va a deshacer, se va a chupar. Tiene que ser de preferencia con gasas o con un pedazo de tela. Ya, pero no con papel higiénico, se deforma. ¿Sí? Vamos acá ahora con la hemoptisis. ¿Qué quiere decir? Que boto sangre al toser. Esto puede tener muchas razones. ¿Ya? Muchas razones. Como dice aquí, puede ser tuberculosis, puede ser un traumatismo en el tórax, puede ser una hemorragia interna, puede ser una bronquitis, yo no sé. Entonces, como yo no sé, tengo que tratar de que la persona esté tranquila, semisentada, controlar siempre sus signos vitales, ¿ya? Tener cuidado con la sangre de la boca, siempre manéjate con guantes, con mascarilla, y trasladar a esta persona rápidamente a un centro de salud. Ya no es normal que tengamos una tos con sangre. No es normal, algo ha pasado. ¿Ya? Y ese algo yo no lo puedo detectar. Recuerda que mis ojos no son rayos X. Entonces, ¿dónde me pueden hacer un rayos X para ver exactamente qué es lo que me ha pasado en el hospital? ¿Ya? Este es similar. ¿Por qué? Porque aquí boto sangre por la boca. ¿Ya? Entonces, si boto sangre por la boca, ¿qué quiere decir? Que el aparato afectado es mi aparato digestivo. Si sangra por la boca es una bronquiectasis. Puede ser por muchas razones. Está bien. Pero puede ser una úlcera, como dice acá. Puede ser unas varices esofágicas. No sabemos. ¿Ya? Entonces, repito, no tengo ojos de rayos X ni de ecógrafo, lo mismo. Trato de que la persona esté echada, las rodillas flexionadas, le controlo sus signos vitales y me la tengo que llevar volando a un centro de salud. ¿Ya? Normalmente estas de aquí, normalmente son hemorragias exteriorizadas. Ya, normalmente. Mira acá un pequeño cuadro. Entra la diferencia de la hemoptisis y la hematemesis. Básicamente lo más importante es esto de acá. La hemoptisis es de origen respiratorio, mientras que la hematemesis es digestiva. ¿Ya? Vamos con el caso práctico. A ver, antes de que se nos acabe la hora. Mira este niñito. Un niño se cae en el recreo y se hace una herida en la rodilla. ¿Cómo se la curas? A ver, los leo. Miren ahí la magnitud de la heridita. A ver, ¿cómo ya, le lavo con agua y jabón? Ya, muy bien. ¿Qué más hago? Ya, agua y jabón. ¿Qué más hago? Lo tapo con una gasa. Muy bien. Agua oxigenada, no. Recuerden que ya les dije. Limpiar con agua y luego jabón alrededor. Claro. Ya, calmar a la niña, que eso era lo primero. Muy bien, Anderson. Lavo la herida con agua y jabón. Aplico una gasa y cubro la herida. Ya, como esta herida no es de gran magnitud, puedo manejarla en casa. Lo que ustedes me decían,
Podría aplicarle un antibiótico. Acuérdense que hay cremitas para las heridas. Ayudan a regenerar, tienen antibiótico. Es más, hay unas que tienen hasta anestésico, como el sulfanil, sulfacren. ¿Ok? Sí, hay varios. Todos los que generalmente empiezan con sulfas, esos son. Ya, muy bien. Entonces acá dice, lo primero es lavarse las manos y ponerse guantes. A continuación, lavamos y secamos la herida. Se desinfecta con suero fisiológico, bueno, si es que tienes a la mano, y con algún desinfectante como el betadine o la clorexidina. Es aconsejable tapar la herida para evitar que se infecte. Sobre todo, ¿por qué? Porque este es un niñito y no te va a entender. Tú le dices, no te agarres, pero peor se va a agarrar. Vamos con el último caso. En tu aula, un alumno empieza a sangrar por la nariz. ¿Qué le haces? A ver. ¿Qué le hago? A ver, ¿qué le hacemos? A ver. Presiona el tabique. Muy bien. ¿Cuánto? ¿Un minutito? ¿De repente 2? ¿Cuánto presiono? Por lo menos 5 minutos. Muy bien, por lo menos. Excelente. ¿De ahí qué más? Ya hice compresión en la nariz. Compresas frías, así es. Me pido una gaseosa, una bebida, lo que sea, y se la pongo acá en la nuca. Tranquilizo a la niña porque a veces se asusta. También, muy buen punto. Así es. Que agache la cabeza y aplico hielo. No se olviden que el hielo o lo frío, observo si ya se coaguló, pero y si sigue, se lleva al centro de salud, ¿ya? Justo me ocurrió con una vecinita, se cayó y no hacía más que gritar mientras limpiaba su rodilla con cloruro de sodio. Al final no le dolió y hasta le dio pena. Oh, es que una herida en general duele, pero lo que más te asusta es el temor, ¿no? De que, ay, me va a agarrar, ay, me va a doler, ay, me va a hacer esto. Pues ahí es donde nos quedamos. Ya, mira aquí, como dice, lo primero es actuar con tranquilidad. Presionas el tabique, ya le dices que ponga la cabeza hacia adelante, no te olvides, ya no el agua oxigenada, sino simplemente nos mantenemos con la presión. ¿Ok? Lo de acá son algunas preguntas propias del tema que hemos visto, ¿ya? Y acá al finalizar tiene unas imágenes, la maniobra de Rautek, tiene la posición lateral de seguridad que ya le hemos visto de alguna manera, mira cómo se levantan las piernas, ahí está el estado de shock. Entonces, con todos estos dibujitos, con todas estas imágenes, ustedes se van a poder orientar mucho mejor acerca de los temas que hemos desarrollado el día de hoy. Muy bien. Vamos entonces, señores, a preguntas.